Bueno, entonces vamos a nuestro cuadro de Prezi y aquí nos encontramos con el análisis sintáctico. Este en realidad es breve. Los alumnos suelen decir que esas 2 hojas cuestan mucho, pero en realidad es un trabajo breve. Y vamos a hablar un poquito del análisis sintáctico en nuestro texto. ¿De qué trata el análisis sintáctico? Vimos el análisis contextual, el análisis sintáctico, que sería el segundo análisis, y lo primero que vamos a establecer es la forma literaria. Nosotros tenemos que reconocer que cada texto de la Biblia, para aquellos que ya leyeron el material de la lectura eficaz de la Biblia, pues seguramente se habrán encontrado con el hecho de que existen muchos géneros literarios. Ahí y la forma literaria nos recuerda qué género literario es. En este punto se determinará si el texto es una prosa. Bueno, en este caso nosotros estamos tratando con Lucas 15 del 11 al 32, que efectivamente es una prosa. Pero las prosas, no solo, uno puede decir, es prosa. Bueno, qué bueno que ya lo reconocimos. Pero todavía hay algo más. Si ustedes se dan cuenta que en la Biblia se puede dividir el texto en prosa, poesía y apocalíptica. Y etcétera, esa etcétera la puse porque a veces hay cosas que yo no sé y que puede ser que algún día usted diga, no es cierto, profesor, era prosa, poesía, apocalíptica y algo más. Bien, no hay problema. Si a la larga los alumnos nos corrigen, sería bueno para nosotros que luego no tenemos mucha corrección. Pero vean, la prosa, dice ahí que la prosa puede dividirse en discursos. ¿Discursos como cuáles? Los profetas, los libros proféticos tienen muchos discursos. Deuteronomio tiene también muchos discursos. En narrativa, por ejemplo, los libros como Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, Crónicas, los libros de Crónicas, Nehemías, Esdras, el mismo libro de Jonás, son narrativas. Luego también pueden ser archivos. Por ejemplo, en la Biblia leemos esas genealogías que son archivos. Ese registro de las distintas generaciones o de familias son archivos. Las cartas de los reyes, edictos. También hay otras cartas que son, por ejemplo, las cartas del Nuevo Testamento o epístolas son, Kennedy dice que las epístolas son discursos escritos. Pero bueno, tenemos las cartas del Nuevo Testamento que serían discursos escritos. Luego tenemos la poesía, que puede ser lírica, sapiencial, dramática. Para quienes tomen Antiguo Testamento 3, seguramente todo eso va a quedar claro porque es exactamente lo que solemos hacer. Sí, entonces es seguramente lo que sabemos hacer. Y la apocalíptica. La apocalíptica aparece, el más famoso es Apocalipsis, pero hay textos apocalípticos en los Evangelios, en el Antiguo Testamento. Ahorita, en nuestro caso, nosotros vamos a volver un poquito al material en Lucas, y dice ahí, y vean lo que dice, y ahorita vamos a tratar de explicar esto, porque puede prestarse a alguna confusión por lo que dice. La forma literaria es prosa, es una narrativa, dice, de ficción, concretamente una parábola. ¿Por qué decimos una narrativa de ficción? Porque la parábola fue una historia que Jesús compuso para enseñar una verdad. Y así son las parábolas, son historias que Jesús compone para enseñar una verdad espiritual. En cambio, hay otra narrativa que es una narrativa histórica. Y esa narrativa histórica son, por ejemplo, la historia de David y Goliat. Es una narración histórica. Que sea una narrativa de ficción no significa que sea falso, solamente significa que es algo que Jesús inventó para dar una enseñanza. Entonces, ficción, en este caso, en literatura, ficción significa un cuento,
una parábola, una fábula, que todos sabemos que en realidad, por ejemplo, una fábula, nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento esas fábulas donde los árboles hablan, nosotros sabemos que los árboles no hablan, pero en la fábula se quiere enseñar algo. En el mismo caso, en esta parábola que tenemos, Jesús compuso una historia donde una familia, y en esa historia de esta familia tenemos una enseñanza. Tenemos aquí una proposición temática, que es algo que vamos a ir construyendo en el material. Ahora, la proposición temática tenemos que decir en breve qué enseña nuestro texto. Mi recomendación personal es que primero dividan el texto y sepan de qué trata, y luego construyan la proposición temática. Yo escribí aquí que en este pasaje del Evangelio según San Lucas, se nos demanda amar a todo ser humano sin importar su pasado. Amemos al perdido y amemos al egoísta. Y vean que en las divisiones naturales estoy sugiriendo que el texto se divide en precisamente amar al perdido, versículos del 11 al 24, estamos hablando de ese hijo que se va y que gasta todos los bienes de su padre, y el egoísta, el hijo que se queda, porque Jesús quería hablar tanto de unos como de otros. Quería hablar precisamente de esos pecadores de los cuales lo acusaban. Aquí tenemos una recomendación de ver un texto, y también las divisiones naturales. Es la manera en que el texto está dividido según la gramática de la forma literaria. Para los que tomaron principio de exégesis 1, la proposición temática, bien, hay una explicación en el material de principios de exégesis 1 para la proposición temática, pero si no, entonces en el material de exégesis tienen una explicación y una recomendación. Déjenme ver si lo traje. Normalmente una recomendación sería revisar el libro para que aquellos que tengan una librería. Se llama ¿Cómo se comenta un texto literario?, de Fernando Lázaro Carreter y Evaristo Correa. Pueden ir a la biblioteca, seguramente en una biblioteca pública lo van a encontrar, donde él habla de la página 29 a la página 34 de la determinación del tema. ¿Cómo determinamos el tema de un texto? Entonces, valdría la pena leer esas páginas, pero si no lo tiene, si no tiene acceso a este libro, que lo puede conseguir en cualquier librería, penosamente en cualquier librería, estoy hablando de las librerías donde venden cualquier tipo de libro menos evangélicos, porque este editorial de Publicaciones Cultura. Vale la pena considerarlo, nos puede ayudar a construir el tema, pero el tema en sí es en breve decir lo que contiene el texto. Entonces, las divisiones naturales son la manera en que el texto está dividido, y nosotros decimos, nuestro texto está dividido en versículos del 11 al 24, estamos hablando de amemos al perdido. Si alguien va a Lucas 15, va a encontrar que el texto trata precisamente de la ida del hijo y del regreso, que llega allá en el versículo 24, donde le explica el padre a los siervos que maten el animal gordo, el ternero gordo, el becerro gordo, para celebrar que su hijo ha regresado. Y en los versículos del 25 al 32 nos encontramos con el hijo mayor, que al volver del campo ve toda la fiesta y se enoja, y el padre sale a tratar de hacerlo entrar y le da la misma explicación. Y entonces esa explicación al final de cada párrafo es precisamente la que nos ayuda a dividir el texto. Entonces por eso está dividido así. Y vean, quizás aquí hay una explicación de cómo dividimos el texto. La transición entre párrafos de eso trata. Vamos a volver un poquito al Prezi. Dice que debo hacer el mostrador sintáctico. Bueno, ahorita vamos a ir al mostrador sintáctico, nada más que yo lo puse después. La transición entre párrafos dice, una vez que el exégeta ha dominado el análisis del párrafo,
El siguiente paso es buscar con semejante diligencia las conexiones que hay entre el párrafo y cualquier otro de su texto. Es importante observar las conexiones entre párrafos, como observar las conexiones dentro del párrafo. Entonces vamos a hablar un poquito de esas conexiones dentro del párrafo. ¿Qué pasa? La tensión entre párrafos en este texto se encuentra en los versículos 24 y 32, donde el Señor introduce el colofón explicando, un colofón, o sea, esa frase que se repite, explicando que el arrepentimiento y el regreso a Dios debe ser el motivo de alegría para el creyente en la tierra, como lo es para Dios en los cielos. Este colofón, o sea, esta forma de finalizar un párrafo, es la norma de división del capítulo. En el versículo 7 aparece eso, y vamos a ver, en 15:7 aparece precisamente eso. Y lo tenemos aquí, dice, les digo que así es también en el cielo, habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Luego vean el versículo 10, les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. 15:24, pero este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ahora lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. En el 32, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero dice, ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Entonces vean cómo esta idea se sigue repitiendo y se sigue repitiendo. Ahora sí, en la siguiente página vamos a tener un mostrador sintáctico que no se ve. Déjenme ver si puedo arreglar eso. Voy a regresar un poquito al mostrador sintáctico. Vean de qué se trata. Uno prepara un diagrama mostrando lo destacado, de la proposición temática. Se coloca junto al margen izquierdo y las preposiciones auxiliares y las preposiciones subordinando hasta tal como son, sean oraciones, cláusulas o frases, para demostrar cómo se relacionan aquellas. Entonces vamos a ver un poquito esto, déjenme ver, creo que tengo un mostrador sintáctico del texto. Vamos a ver si se ve. Creo que se ve mejor ¿verdad? Qué bueno. Sí, porque veamos si tengo otra opción. Bueno, aquí tenemos nuestro mostrador, aquí también aprovechamos para poner el bosquejo en el margen izquierdo. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús, y vean, el menor de ellos dijo a su padre, y entonces debajo de dijo a un lado decimos, papá, dame lo que me toca de la herencia, y está lo que está diciendo el hijo. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Y luego decimos, tenía 2 hijos, pero poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía, y se fue a un país lejano. Y bajo país ponemos el allí, porque de eso habla ese término. Vivió desenfrenadamente y allí derrochó su herencia. No está el allí porque es ¿cómo le llamamos a esto? Una elipsis, una forma literaria que se llama elipsis, derrochó la herencia. Y esa sería la primera parte. Versículo 13 sería la segunda parte. ¿Se dan cuenta que la primera parte donde yo le puse? Porque el Padre nos trata con justicia. El Hijo pidió su herencia y Él lo trató con justicia. Le dio su libertad. Luego el Padre respeta nuestra libertad y se va. El Hijo se fue. Luego en 14, vean 14 al 20, cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región. Y él, cuando ya lo había gastado, él comenzó a pasar necesidad. Así que se fue
y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país. El ciudadano, bueno, ese quién lo mandó a sus campos, lo mandó a cuidar cerdos. Y vean que consiguió un empleo, pero tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban los cerdos. Pero aún así nadie le daba nada. Él hubiera querido, pero nadie le daba nada. Y vean, consiguió el empleo, tenía tanta hambre, y dice el texto, por fin recapacitó. O sea, después de todo eso, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Entonces, al recapacitar, dijo, tengo que volver a mi padre. Y obviamente ahí le pusimos un paréntesis para decir, y tengo que decirle, papá, he pecado contra el cielo, y pusimos un paréntesis porque ahí hay una elipsis, pecado contra ti. Una elipsis es una supresión, se supone que ya sabemos qué dice, y entonces el autor trata de abreviar un poco todo lo que dice, y he pecado contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Voy a subirlo un poquito para que se vea mejor. Y vean, ya no merezco. Uy, creo que me subí demasiado, ¿verdad? Aquí está. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje, vean, se dio cuenta, emprendió el viaje, y así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Entonces, y se fue a su padre. Y ya entonces volvemos un poquito, porque vean, tenía 2 hijos, todavía estaba lejos cuando el padre lo vio. Y nosotros decimos que porque el padre se alegra de nuestro arrepentimiento. El arrepentimiento en este texto no se ve hasta que la persona se pone en el camino, él lo ve. Y cuando el padre, dice, y cuando el padre se compadeció de él, lo vio y se compadeció de él, salió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo, mátenlo para celebrar un banquete. Y luego ahí se explica la razón, porque mi hijo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y así comenzaron a hacer fiesta. Y vean ahí los versículos del 20b al 24, son para nosotros un punto en el sermón, ¿verdad? No tenemos que hacer un punto por cada versículo. ¿Por qué? Porque está hablando precisamente de la manera en que el Padre lo recibió. El Padre se alegra del arrepentimiento, que es parte de del mensaje de todo el capítulo. Y ahí tenemos una línea divisoria que nos dice, bueno, esta es la segunda parte del sermón. Quizás alguien haya dicho, bueno, yo he predicado el sermón en 3, 4 puntos. Bueno, según lo que nosotros estamos estudiando aquí, este sermón, entonces se divide, este texto se divide en 2 partes, del 11 al 24 y del 25 al 32. Y entonces para ser fieles al texto, nosotros necesitaríamos respetar la estructura del texto, que se divide del 11 al 24 y del 25 al 32. Entonces tenemos dos puntos principales. Dios ama al pecador, amemos al pecador y amemos al egoísta. Y vean, ese egoísta dice, mientras tanto el hijo mayor estaba en el campo. Al volver,
Cuando el hijo mayor se acercó, ahí puso una elipsis, a la casa y oyó la música del baile, entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba? ¿Ha llegado tu hermano? Le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Y ven que ahí dice el texto que indignado el hermano mayor se negó a entrar. Vean que en el contexto Jesús dice que en el cielo se alegran y que el Padre se alegra. Entonces aquí vemos una persona que actúa al revés que Dios. Y entonces decimos que que cuando hablamos de amemos al egoísta, tendríamos que decir, aunque está con Dios, pero está sin Él. Y es lo que Jesús quería enseñar a los fariseos, que su indignación no correspondía a la actitud de Dios hacia los perdidos. Entonces esa indignación para nada corresponde a la actitud de Dios hacia los perdidos. Sin embargo, el texto continúa y dice que así que el padre salió a suplicarle, así como el padre había salido a recibir al hijo que se había corrompido, ahora sale a suplicarle a este hijo que estaba con él, suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, ni aún un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora ha llegado tu hijo, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Y vean, tenemos que en el punto de acá dice, aunque cree que puede manipular a Dios. Y vean ¿cuál es la manipulación? Mira cuánto he hecho por ti. Y Él que ha hecho por ti y tú todos los bienes que le das. Digamos que era más o menos la actitud de los fariseos, que ellos pensaban que por ser fieles a Dios, entonces ya Dios estaba obligado a tratarlos bien y tener la actitud que ellos tenían en contra de aquellas personas que se corrompían. Y otra vez el Padre dice, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos por este hermano tuyo que estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y entonces nosotros nos damos cuenta, cada subpunto, efectivamente cada subpunto, el primer punto tuvo 4 subpuntos y este segundo punto tiene solamente 3, es un poco más breve, pero ese sería el texto. Tratando el texto así, nosotros nos encontramos con la manera en que debemos dividir nuestros sermones y estructurar lo que estamos enseñando o predicando. Nosotros vamos a volver un poquito al preci. Entonces el mostrador sintáctico sirve precisamente para que vayamos viendo las cláusulas. Bueno, la próxima sesión vamos a ver el análisis verbal. Entonces vamos a dejarlo aquí, solamente lo anunciamos, y la próxima sesión veríamos el análisis verbal, que espero que ustedes puedan leer en sus materiales si no lo han leído, o revisar en los documentos, tanto en el de Lucas 15, 11 al 32 y Apocalipsis. En los 2 documentos revísenlo para que cualquier explicación que tengamos pueda redundar en una comprensión más plena de lo que se pretende hacer aquí. Bueno, nos vamos a detener aquí. Muchas gracias.